¿Cómo están, queridos amigos de YouTube y de Facebook? Aquí Chelupian una vez más con ustedes. En esta ocasión queremos dar respuesta a una sola pregunta, hacer un video dando una respuesta a una pregunta que se nos escapó quizás en la última transmisión. La pregunta que nos hacía Gaia y es, eh, ¿qué se debería hacer para no identificarse con los pensamientos? ¿Qué se debía lograr para no identificarse con los pensamientos? O sea, ¿cómo no identificarse con los pensamientos? Bueno, primero hablemos un poquito sobre los pensamientos. En realidad, los pensamientos no son ni buenos ni malos. Eh, el pensar más bien es una cualidad que el ser humano tiene que le puede ayudar obviamente en muchas circunstancias, hasta para sobrevivir. Es necesario. Es lo que los distingue de los demás seres vivos en este planeta. No que los animales no puedan pensar, piensan, tienen un nivel de pensamiento, pero es cosa del ser humano el poder pensar de una manera crítica, de una manera profunda y de una manera lógica, como para realizar tantas obras que el ser humano tiene, ciudades, agricultura, la ciencia y así. O sea, por ese lado, eh, el pensamiento es bueno. Pero cuando decimos aquí no identificarse con los pensamientos, esa frase no identificarse con los pensamientos está de desmenuzarla para ir entendiendo qué es lo que está diciendo y qué hacer en cuanto a lo que está diciendo. ¿Qué es identificarse con un pensamiento? ¿Qué quiere decir la palabra? Cuando decimos la palabra identificar, por ejemplo, la persona se identificó con aquella cosa. Quiere decir que encontramos algo afín, ¿no es cierto? Encontramos algo que nos llama la atención. Entonces nos sentimos afines a algo, nos identificamos con una persona que, eh, por ejemplo, habla sobre alguna experiencia que ella tuvo. Y como nosotros hemos tenido una experiencia similar, entonces nos identificamos con esa persona. Sentimos que somos muy afines, ¿no es cierto? En cambio, cuando decimos que nos hemos identificado con el pensamiento, estamos diciendo de alguna manera que nos hemos hecho tan afines al pensamiento, que quizá de alguna manera creemos que somos de ese pensamiento. Voy a poner un ejemplo. Nos olvidamos tanto que estamos en realidad pensando, o sea, es tan automático el pensar, ¿no es cierto? Que, bueno, un ejemplo sencillo. Un joven ve a su enamorada con otro muchacho. Y no están haciendo nada, simplemente la ve con otro muchacho, nada más. Pero él en sus celos, ¿no? En sus celos. Y ya le ve a ella con el otro, que ya ha salido, que ya se han dado un beso, que lo que sea. Bueno, le vienen unos celos tan profundos al joven, que podemos decir que se identifica con el pensamiento en ese instante, ¿cierto? Se ha identificado con eso. Se ha hecho tan afín a ese pensamiento que se olvida de cualquier otra posibilidad. Está, como quien dice, hecho uno con el pensamiento. Otra ocasión puede ser cuando nos da ansiedad sobre un evento que va a venir en el futuro. Estamos constantemente piensa y piensa y piensa en ese evento. Eh, Va a venir el jefe, va a venir el mayordomo, el jefe, y nos va a revisar el día viernes y bueno, tenemos que hacer un sinnúmero de cosas porque tenemos que preparar el lugar para que nos dé un visto bueno y podamos continuar en el trabajo. Pero hasta eso estamos con la mente preocupada todo el tiempo
enfocando en eso. A tal punto que hasta se puede sentir ansiedad, a tal punto que se olvida de todo lo demás y se hace tan afín a ese pensamiento que no existe otra cosa, ¿no es cierto? En esos momentos cuando uno está tan, no quiero decir identificado porque esa es la palabra que estamos queriendo describir, en esos momentos que uno está tan metido dentro de la emoción y el pensamiento, nos podemos olvidar que existe otra cosa. El joven celoso es, en cierto sentido, es los mismos celos hecho carne. Se ha identificado de tal manera con los pensamientos de los celos y con las emociones de los celos, que él es en esos instantes los mismos celos. La otra persona, en cambio, que tenía que reportar al jefe el día viernes, por poner un ejemplo, ese en cambio se ha hecho carne lo que es la ansiedad, por ejemplo. La ansiedad por rendir bien, por hacer correcto las cosas. Entonces esto decimos que esto es identificarse con la mente y con los pensamientos. Está tan identificado que se olvida de que puede existir algo más, de que puede haber algo más. Entonces, ¿cómo hacer para no estar así? Porque, como habíamos dicho desde el principio, los pensamientos no son ni malos ni buenos. Es gracias a los pensamientos que el ser humano ha logrado tantas maravillas. Pero es malo cuando nos identificamos al pensamiento. Cuando nos hacemos, como recién acabamos de decir, cuando nos hacemos como que solo eso existe. Entonces, ¿cómo hacer para no estar así? Obviamente no es bueno estar así. En el caso del joven celoso o en el caso de la persona ansiosa, no es bueno estar así. ¿Por qué? Porque acaba con el sentido interior, acaba con el estado interior de la persona. Porque la persona se ha identificado completamente con el pensamiento y se ha olvidado completamente de los otros estados o del otro estado de conciencia que puede haber, que es mucho más pacífico, mucho más tranquilo, mucho más llevadero. ¿Y cuál es ese estado entonces? Ese estado muchos lo llaman el estado de presencia, o sea, de estar aquí. Otros lo pueden llamar el estado del aquí y el ahora. Otros lo pueden llamar el estado simplemente de existir en el aquí y en el ahora, en el estado de este momento. Este momento es único, siempre ha habido y siempre va a haber. Este momento no es que hubo recién, sino en este momento. Cuando yo acabé de decir la palabra recién hace poco, hace unos segundos dije la palabra recién, ¿no es cierto? Eso es el pasado, eso es una memoria. Es ahora lo que vale, en este instante. Y asimismo acabé de decir la palabra instante. Es este instante que siempre ha sido, siempre va a ser, nunca va a dejar de terminar de ser. Cuando se ubica la conciencia en ese instante, viene automáticamente un estado de conciencia, un estado de paz, un estado de eternidad, un sentido de eternidad que está aquí y ahora en este momento. A diferencia de estar identificado con el pensamiento. Entonces, ¿cómo hacer? Primero, para esto no es que funcionan específicos métodos o métodos específicos y terminologías no. Para esto funciona una práctica muy suave que lo puede hacer cualquiera, que se llama el observarse a sí mismo. A algunos les gusta llamar el observador y observado, eso está bien, aunque eso es una práctica antigua. Lo único que hace es que empieza a querer observar. Cuando uno observa algo, vamos a coger aquí, vamos a observar esto. Observamos este perrito aquí que está aquí. Lo observamos con la vista, lo observamos con el tacto, podemos oler, podemos ver si es que tiene algún sonido y así, ¿no es cierto? O sea, lo estamos observando, por eso quiere decir observar, mirar, entender. Y para la observación se necesita los sentidos para poder ¿qué?
percibir. Si es que no tuviéramos los sentidos, los 5 sentidos, no pudiéramos percibir. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos observando, ¿no es cierto? Y en el momento que estamos observando, también la mente viene y quiere interpretar. No hay nada de malo con eso. No hay absolutamente nada de malo con eso. La mente es diseñada, está ahí para poder interpretar lo que está aquí, lo que está a nuestro alrededor. Es lo normal, es lo común. Pero si se quiere aprender a observar más allá, a observar de una manera más objetiva, entonces ahí debemos entrenar a la mente a quedarse quieta por unos instantes, no a quedarse quieta para siempre, por unos instantes, para poder hacer una observación que no juzga. Porque la mente, ¿qué es lo que hace? Ve el perro y dice, ah, mira, tiene color café. La mente dice, está negrito, es hecho de un material extraño y así. O sea, la mente siempre está queriendo buscar una explicación o hacer un juicio sobre lo que se ve. Esto también tiene mucho que ver con, o puede darse, perdón, en lo que es cuando uno se está auto-observando. Cuando uno se está auto-observando, puede venir, puede auto-observarse alguna emoción, por ejemplo, lo que decíamos antes de los celos. Y enseguida viene un análisis de los celos y puedes sentir vergüenza, puedes sentir que no vale la pena, o puede enojarse más, ¿no? Eso es una cualidad de la mente, que por ahora lo que estamos queriendo hacer es apagar eso por unos instantes, para poder únicamente descansar en la observación. O sea, si es que fuera posible observar con los 5 sentidos, pero sin la mente, por unos instantes, para en realidad poder ver, para en realidad poder ver o para en realidad poder observar lo que está sucediendo. No sé si me explico por ahí. Entonces la práctica de la observación es utilizar los 5 sentidos para observar un objeto. La práctica de la autoobservación, en cambio, es el traer todas esas cualidades de observación y traerlas para adentro y observarse a uno mismo. Uno se observa la respiración, uno se observa lo que está haciendo, puede observar el cuarto en donde está, puede observar todo lo que escucha, puede observar todo lo que tiene olfato y así. Puede observar todo eso. Pero eso es todavía exteriorizar. Para interiorizar ahora observa los pensamientos. Entonces ahora se está observando, estuve pensando en, en el perrito que está aquí. Estuve pensando en el gato, estuve pensando en mi hijo, y así. Está bien, se empieza a observar. ¿Ve? Pero al decir, estuve pensando en eso o estoy haciendo eso, ya está la mente. Eso es un nivel. Y eso está bien y puede empezar a practicar así. ¿Por qué? ¿Y de qué sirve este tipo de cosas? Si es que usted empieza a practicar eso, va a empezar a tener un poco más de conciencia de sí mismo, va a empezar a darse cuenta en dónde puede mejorar su vida, va a empezar a darse cuenta en cómo pudo haber obrado mejor en ciertas circunstancias de su vida. Eso tiene una aplicación y debe de hacerse. Pero hay un estado, digamos así, un estado un poco más sublime, un poquito más allá, el que es el observar, pero que no haya el intelecto, como decimos, que no interprete. El Dalai Lama daba una explicación diciendo que cuando él ha estado en un avión mirando las nubes, simplemente miraba las nubes. Más el compañero le estaba diciendo, pero mira, esa nube parece Superman, esa otra nube de allá parece una flor, esa otra parece que detrás de la nube están los ETs, y así, ¿no es cierto? Así sucesivamente. Entonces el Dalai le dice, no, simplemente obsérvales y no les des nombre. No les des un nombre. Entonces, al hacer una práctica de esta forma, va a tener bastantes resultados. Un resultado va a ser que como usted todavía está interpretando, va a querer mejorar su vida porque está autoobservándose, ¿no es cierto? Está observando sus errores y sus virtudes y todo eso. Y más allá, se va a empezar a dar cuenta que usted no es los pensamientos.
Más allá se va a empezar a dar cuenta que los pensamientos son semejantes a las nubes que pasan. Empiezan, se desarrollan, se crecen y luego se van evaporando y se deshacen. Así son los pensamientos. Entonces, eso lo va a llevar a un estado que llamamos presencia. O sea, el estado del aquí y el ahora. Lo que es este momento. Y eso produce una calma, una paz interior. Cuando uno se da cuenta que no son los pensamientos. Entonces, ojo, no creer que pensar es malo, porque si es que pensar fuera malo, no estuviera la humanidad en donde está. Pensar siempre de una manera positiva. La humanidad hemos llegado muy lejos gracias al pensamiento. Así es que esperamos que les haya gustado la respuesta. Si es que hay algunas preguntas a esto, me lo dejan saber en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.